Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal mis repensadores? Bienvenidos a un nuevo episodio de Repensar la Historia. El día de hoy tenemos, obviamente, como ya saben, una semana más del podcast de Repensar la Historia. Y bueno, pues esta sección que hemos inaugurado desde hace unas 2 semanas, vamos a estar intercalando nuestro contenido. Una semana va a ser destinada a la historia de México, que su último episodio, pues recordarás que es la Revolución de Ayutla y la Constitución de 1857. En esta ocasión, pues regresamos a nuestra sección de lo que debes de saber de Antiguo Egipto. Y bueno, este es un acercamiento, repito, un acercamiento sobre la cultura del Antiguo Egipto. Obviamente es una cultura, una civilización que, vamos, hay libros y toneladas y toneladas y toneladas de objetos, de historias que podemos contar sobre los egipcios. Entonces, no voy a hacerlo de manera muy general, porque pues también no quiero como perderme en este océano de información sobre los egipcios. Traté de rescatar esas cosas que son cotidianas, pero que a veces perdemos de vista pues el significado o su relevancia, sobre todo su relevancia. Además, como verás, pues rescaté algunos episodios de la vida cotidiana del Antiguo Egipto que a veces pasamos por alto. Entonces a mí me gustaría que compartirte todos estos conocimientos. Y bueno, dime si encontraste alguno que no conocías, que ya sabías, pero que como no tenías muy claro, o bien, ¿qué te llamó la atención de este episodio? Entonces, sin más, pues vamos a ello. Para la civilización del Antiguo Egipto, el río Nilo fue trascendental, de una importancia sublime para el desarrollo de esta civilización. En el testimonio llamado el himno al Nilo, que escribieron los egipcios hacen patente su importancia y lo mencionan de esta manera. El dador de alimentos, rico en provisiones, creador de todo lo bueno, señor de la majestad, dulzura de fragancia, el que llena de almacenes, hace que se ensanchen los graneros y da cosas a los pobres. Él hace que cada árbol amado crezca. El milagro del Nilo era su inundación anual. El río crecía en verano, debido a las lluvias que caían en África Central. Se desbordaba a la altura de Egipto en los meses de septiembre y octubre, dejando un depósito de limo que se creaba o que creaba un rico suelo. Los egipcios llamaban a esta tierra fértil, que era el color oscuro debido al limo y a los exuberantes granos que ahí crecían, como la tierra negra. Entonces aquí pues quería relatarte un poquito, obviamente, de la importancia del río Nilo, del esplendor que tuvo y pues obviamente lo importante que va a ser para los egipcios este gran río. Recordemos que estas civilizaciones del mundo antiguo se desarrollan cercanos a los ríos. En la ocasión pasada vimos en Mesopotamia, estaban ahí los ríos Tigris y Éufrates, y en esta ocasión pues Egipto con el río Nilo. Recordemos que Egipto está al norte de África, ahí en los límites del mar Mediterráneo, en el continente africano, para que tengamos una idea. Bien, pues también, a diferencia de Mesopotamia, Egipto estaba bendecida por barreras naturales que impedían invasiones a este territorio. Por ejemplo, los desiertos a su este y al oeste, las cataratas, los rápidos al sur del río Nilo, y al norte, pues el mar Mediterráneo. Estas barreras obviamente pues no impidieron el comercio. Incluso hay evidencia de intercambios comerciales entre Egipto y Mesopotamia. Los egipcios enfrentaron la vida con un espíritu de confianza en la estabilidad de las cosas. La civilización se caracterizó por un extraordinario grado de continuidad a lo largo de miles de años. Y es que esta cultura se desarrolló muy amplio por toda la ribera del río Nilo y obviamente pues de sus afluentes. Y bueno,
¿quién iba a decir que respecto a estas barreras naturales, pues el comercio iba a surgir? Y sí, en la realidad, pues aún quedan estos vestigios. Aquí a mis amigos del podcast, de Spotify, si estás escuchándome en audio, pues estamos viendo un mapita del río Nilo y de las antiguas ciudades que había en Egipto. Entonces, como si te das cuenta, pues estaba obviamente a un costado de uno de los ríos más largos del mundo toda esta civilización. Es por ello que duró tantos y tantos y tantos años. Otro aspecto interesante que a mí me gusta, pues, que le demos un repensamiento, pues es la figura del faraón. ¿Quién era o qué hacía? Bueno, la monarquía era la institución, la divina parte de un proyecto cósmico universal. Es un Dios que gracias a su operación uno vive. Él solo es el padre y la madre de todos los hombres y no tiene igual. Y bueno, así entendían que era el faraón. Al obedecer a su rey, los súbditos ayudaban a mantener el orden cósmico. Entre los diferentes títulos de los reyes egipcios, el del faraón, cuyo significado era el de la gran casa o el palacio, llegó a ser más usado durante el periodo del Nuevo Imperio. Hay que recordarles a nuestros amigos que la historia de Egipto antiguo se divide en el Antiguo Imperio, el Imperio Medio y el Nuevo Imperio. Obviamente aquí por cuestiones prácticas no vamos a detenernos en cada una de estas divisiones, pero sobra decir que son muchos y millones, bueno, miles, perdón, no millones, miles de años de esta civilización. Hablando más del faraón, bueno, se esperaba que los reyes egipcios gobernaran sobre el principio de Mahat, un precepto espiritual que transmitía la idea de verdad y de justicia, pero sobre todo de orden y armonía. El Imperio Medio se caracterizó por una inédita preocupación de los faraones por su pueblo. En el antiguo imperio se concebía al faraón como un rey inaccesible, o sea que era imposible que el faraón te viera los ojos o se preocupara por ti. Y bueno, pues en el Imperio Medio ahora se le tenía como un pastor de su pueblo, con la responsabilidad de construir obras públicas y de proveer el bienestar público. Y bueno, mencionaban en algún testimonio, algunos de estos grandes poemas que se les dio a los faraones, pues dadas sus particularidades que tenían que hacer. Y el precepto de Mahat pues decía algo así: Él me creó con quien debería hacer lo que había hecho y llevar a cabo lo que él había ordenado que se realizase. Me ungió como pastor de esta tierra, porque él sabía quién podía mantenerla en orden para él. Y bueno, pues así hablamos del faraón, una figura importantísima para la cultura egipcia que obviamente en todos los días de Halloween pues siempre aparece recurrentemente esta figura para un buen disfraz. Bueno, pues ya sabes que no todo era castigo, va a haber un momento en que se va a preocupar por su pueblo. Sin embargo, pues hay que mencionar que esta civilización pues tuvo también a su beneplácito pues los esclavos, ¿no? No, una gran cultura no nace del bien común, siempre va a haber este tipo de comportamiento humano en ser superiores y querer pues obviamente estar tendiendo el poder hacia otros. Entonces, lamentablemente, pues este es uno de los conceptos que tiene la vida humana. Y bueno, ¿qué otro aspecto más tenemos, Leo? Bueno, pues tenemos también la vida espiritual. Que bueno, aquí no quisiera ser repetitivo, te voy a dejar el comentario o el video que hicimos con Vino de la Historia en un programa especial que tuvimos que, bueno, gracias a Stephanie, pues hicimos o no, incursionamos en este aspecto de la vida, de la historia universal. Y bueno, si quieres saber más sobre cómo se desarrolló la vida espiritual en el antiguo Egipto, o bien saber qué pasa con los muertos, te invito a que veas ese video. Aquí, bueno, pues te voy a relatar un poquito de otros aspectos de la vida espiritual. Pues bien, lo que te puedo relatar de la vida espiritual de los egipcios,
es que pues no tenían una palabra, un concepto de religión. Era más bien como este elemento inseparable de la totalidad del orden del mundo mismo. Egipto pertenecía al esquema cósmico universal y el faraón era el ser divino que pues tenía que mantener la estabilidad de la región o del país en el contexto de ese orden cósmico. Los egipcios tenían una extraordinaria cantidad de dioses vinculados a los cuerpos celestes, a las fuerzas de la naturaleza, y uno de ellos pues sería el sol. Por ejemplo, el sol era fuente de vida y por consiguiente merecedor de que se le adorara. Se desarrolló un culto al sol sobre que todo en Heliópolis, que ahora es el suburbio de la moderna Cairo. El dios del sol adoptó diferentes formas y nombres dependiendo de su función específica. Se le rendía culto como Atón en su forma humana, como Kepra en la forma de un escarabajo, pues se creía que el sol, al igual que el escarabajo, surge de su propia sustancia. Y como Ra, pues no tenía el cuerpo de humano, pero cabeza de halcón. El faraón adoptó el título de hijo de Ra, ya que se le consideraba como la encarnación terrestre de este dios. Las deidades del río y de la tierra incluían Osiris, a Isis y su hijo Horus, a quien relacionaban con el río o el río Nilo y también con el sol. Osiris se volvió especialmente importante como un símbolo de resurrección y de renacimiento, como un símbolo de resurrección y juez de los muertos. Osiris adquirió un papel importante para los egipcios al identificarse como con Osiris uno podía esperar obtener una nueva vida tal y como él lo había logrado. Eh, la práctica espiritual de los egipcios tardías desarrolló un énfasis en la moralidad, al hacer un hincapié en el papel que Osiris desempeñaba como juez de los muertos. Y bueno, pues como se aprecia en el libro de los muertos, que hicimos ahí un episodio muy atinado sobre ello, no me voy a tener ahí, pero a mí me resulta favorable que dentro de esta moralidad que ellos tenían, dentro de uno de los conjuros, como acá lo llamamos en aquel episodio, pues decían pues, que tenían que ayudar ahora sin palabras cristianas, pues al prójimo, ¿no? Ser, obviamente, tener esta ayuda con tu ciudadano. Pues por ello es que aquí, pues estas instrucciones que dan una lista detallada de lo que habían dejado de hacer, por ejemplo, no he cometido un perjuicio contra el hombre, no he maltratado al ganado, y también, pues otras cosas, por ejemplo, pues que sí habían hecho, ¿no? Las buenas acciones, por ejemplo, no sé, he complacido a los dioses, he dado pan al hambriento, agua al sediento, ropa al que está desnudo, una barca al que han dejado abandonado, he dado ofrendas divinas a los dioses y ofrendas mortuorias a los fallecidos. Entonces, esto, pues obviamente, pues democratizó pues, el cielo o la vida eterna, por así decirlo, y pues obviamente Osiris estaba reservando para las personas muy ricas que podían costear los procedimientos para llevar su cuerpo después de la muerte. Entonces, sin embargo, durante el Imperio Medio el culto se democratizó, extendiéndose a todos los egipcios que aspiraran a una vida después de la muerte. Bien, no podemos dejar de hablar de muertos, de cultos, sin hablar obviamente de las pirámides. Las pirámides, uno de los grandes logros de la civilización egipcia, fue sin duda la construcción de estos grandes edificios en la época del Antiguo Imperio. Las pirámides no se construyeron aisladas, sino que formaban parte de un complejo mayor dedicado a los muertos. Por ejemplo, el sepulcro del rey, estas pirámides más pequeñas para su familia, y las mastabas, estructuras rectangulares con techos planos que servían de tumbas a los funcionarios nobles del faraón. Ahora, si el cuerpo físico se preserva de manera adecuada a través de la momificación y la tumba se mueve con todos los diversos objetos que utilizaban en la vida diaria, es por ello que independientemente de la muerte del cuerpo físico se podía continuar con la vida. Por eso preservaban el cuerpo, por eso trataban con mucho cuidado el cuerpo humano, obviamente ya una vez que haya dejado de vivir. Y bueno, pues para preservar este cuerpo físico, lo que hacían era pues un tratamiento del cuerpo en el que pues evidentemente
lo llevaban a cabo en talleres especiales administrados por sacerdotes, es decir, no cualquiera. Y principalmente, pues las familias ricas eran quienes podían sufragar este tipo de tratamiento al cuerpo. Y bueno, perdón si estás comiendo, pero voy a empezar a describir cómo momificaban a la gente. Primero separaban el hígado, pulmones, estómago e intestinos, los cuales se colocaban en 4 recipientes especiales que se dejaban en la tumba junto a la momia. Los sacerdotes extraían también el cerebro a través de la nariz. Después cubren el cuerpo con una sal natural que absorbía el agua del cuerpo. Más tarde llenaban el cadáver con diversas especias y envolvían con mantas de lino empapadas con resina. Y al final de este proceso, que tardaban alrededor de 70 días, colocaban una máscara con el rostro que tenía en vida el fallecido sobre la cara y los hombros de la momia, la cual luego era colocada en un ataúd y se lleva para después ser depositada en la tumba. Es así que encontramos, obviamente, lo que estamos hablando son los sarcófagos, esta como tumba o ataúd, mejor dicho, en donde tenemos a la momia. Como ven, pues ya está como se hacía una momia en esos momentos. Aquí también les comparto pues una de las figuras a mis amigos del podcast. Pues vemos cómo se hace este tipo de una recreación de lo que quizás pudo haber sido una momificación. Vemos, se los describo rápidamente, a los trabajadores trabajando el cuerpo, por así decirlo, sacando, suturando, cosiendo, que bueno, si permiten decirlo, los egipcios ya tenían un adelanto enorme dentro de la curiosidad de cómo mantener el cuerpo en perfectas condiciones después de que ha fallecido. Pues les dio un conocimiento sobre la anatomía del cuerpo humano formidable, que bueno, después se va a ir perdiendo, pero se va a ir reencontrando después, ¿no? Parte del ciclo humano. También, bueno, pues quisiera también comentarles que parte de este conocimiento que vamos a tener, pues las pirámides, como bien lo hemos dicho, pues eran tumbas de estos cuerpos momificados. Pero una de las grandes pirámides que tenemos o que conocemos es la Gran Pirámide, ¿no? Esta Gran Pirámide significó un enorme proyecto de construcción en la que se utilizaron bloques de piedra caliza y de granito originarios del Alto Egipto. Ya nos ha relatado el historiador griego Heródoto, que registró, según la tradición, en el cual se requirieron 100,000 trabajadores y 20 años para construirla. Sin embargo, Heródoto escribió esto 2000 años después de este acontecimiento, de modo que todavía existe mucha controversia y especulación alrededor de la construcción de esta gran pirámide, sobre todo en vista de la precisión con la que se llevó a cabo. Uno de los ejemplos que más tenemos recordados de esta gran pirámide, pues es que las losas de piedra que están en el exterior de la pirámide están tan estrechamente pegadas entre sí que no puede introducirse un cabello entre sus uniones. La gran pirámide, que todavía se yergue como un símbolo de poder de los reyes egipcios en el antiguo imperio, ninguna pirámide posterior iguala su tamaño o su esplendor. Pero una pirámide egipcia no solo es la tumba del rey, sino también un símbolo importante del poder real. Entonces, ahí te invito, si tienes la oportunidad de ir a Egipto, ve, ¿no? Quizás no te vas a arrepentir y ya sabes este dato interesante y que tantos y tantos años ha sobrevivido estas pirámides que están en Giza. Bien, ¿qué otro aspecto me gustaría platicar contigo? Pues encontramos que parte de la cultura egipcia, parte de lo que se cuenta en las escuelas, en los relatos, en los documentales, pues obviamente son los jeroglíficos. Esta escritura surgió en Egipto durante las primeras dinastías. Los griegos fueron los que más tarde llamaron a esta escritura egipcia como jeroglíficos, que quiere decir talla sacerdotal o escritos sagrados. Los jeroglíficos eran caracteres sagrados utilizados como signos pictográficos que representaban objetos y al mismo tiempo tenían un valor sagrado.
aunque más tarde los jeroglíficos se simplificaron en dos caligrafías para propósitos de escritura, aunque nunca evolucionaron para llegar a ser un alfabeto. Los jeroglíficos egipcios se grabaron, perdón, en piedra, pero más tarde las dos caligrafías simplificadas se escribieron en papiro, que es un papel hecho del tallo del papiro que crecía por todo el Nilo. Y pues obviamente la mayor parte de la antigua literatura egipcia que ha llegado hasta nosotros se escribió en estos rollos de papiro y en tablillas de madera que pues nos dan a conocer la vida cotidiana del antiguo Egipto. Y este es uno de los aspectos que te quiero platicar. Dentro de la vida cotidiana de los egipcios, tenían una actitud muy positiva, ¿sabes? Respecto a la vida en la tierra. Y seguían el consejo de la literatura, la cual sugería que las personas se casaran jóvenes y establecieran una casa y una familia. La monogamia, por supuesto, estaba constituida como regla general, aunque evidentemente, como hemos rescatado, estas culturas de la antigüedad pues eran paternalistas. Entonces, evidentemente al esposo se le daba o se le permitía pues tener varias esposas adicionales y bueno, si su esposa era estéril, por supuesto, pues con más razón. Los faraones obviamente tenían derecho a los harems, como obviamente al ser la persona más importante. Y bueno, ¿qué otro aspecto te quería relatar de la vida cotidiana de los egipcios? Pues resulta que las pinturas de las tumbas muestran que la clase alta participaba en numerosos banquetes en los que los invitados se alimentaban y entretenían con generosidad, aunque evidentemente algunas personas se emborrachaban. Una serie de instrucciones aconsejaban el comportamiento más circunspecto o bien más respetuoso que a continuación te voy a brindar. Si eres una de las personas que se sientan a la mesa de una persona superior a ti, toma lo que ofrezcan cuando te lo pongan delante de ti. Deberás mirar fijamente lo que está ante ti. Baja tu rostro y mantén los ojos agachados hasta que Él te hable. Y habla solo cuando Él te dirija la palabra. Ríe después de que Él ría y será muy placentero a su corazón. Asimismo, lo que tú hagas será agradable al corazón. Entonces, estos son algunos conceptos o quizás ideas que tenían de cómo se debería comportar uno frente a los demás y sobre todo, pues si te encontrabas con alguien superior a ti, entiéndase, no sé, algún funcionario del sacerdote o bien un funcionario tal cual del faraón, ¿no? Que te lo encontrabas, cómo tenías que comportarte. Bien, también es importante que estas instrucciones advierte que cuando uno ha sido invitado a una fiesta tenga cuidado de acercarse también a las mujeres. No es adecuado para el lugar donde esto se haga. Entonces que no ibas a mandar ahí el ligue, ¿no? Por eso este conocimiento. También el esparcimiento, en especial la música, era una característica usual en las fiestas de los egipcios. Utilizaron una increíble variedad de instrumentos como tambores, tamborines, flautas, trompetas y diversos instrumentos de cuerda, que, bueno, pues se punteaban y van en un lugar de tocarse con el arco, cantantes se acompañaban con el laúd o con un arpa, ejecutaban canciones en honor a la generosidad del dios y a la dedicación y el disfrute de la vida mientras fuera posible. Otro aspecto importante de la vida cotidiana de los egipcios nos habla pues de los juegos, de los más antiguos juegos de mesa que había en aquella época. Pues se encontraban, ¿sabes? Que se han encontrado en las tumbas egipcias muchos de estos hechos de madera decorada con marfil o caoba. Los juegos involucraban mover piezas en el tablero según el resultado de los lanzamientos de dados. Y bueno, por último, te voy a comentar un aspecto de la vida cotidiana que tiene que ver con el consejo paterno de los egipcios de la clase alta, que pues ellos disfrutaban de, vamos a decirlo así, de coleccionar antologías de proverbios que ofrecían una guía para llevar una vida correcta y llena de éxitos. Y este fragmento se tomó de la obra del visir que data del año 2450 a.C. Para aquellos, bueno, el visir era un funcionario principal del faraón
Y pues en esta sección, pues le cuenta cómo era, cómo tenía que comportarse, qué le debía de dar o tomar en cuenta. Entonces espero que te agrade. La instrucción del visir. Así que le dijo a su hijo, que tu corazón no se envanezca debido a tu conocimiento. No te confíes porque seas un hombre sabio. Toma consejos tanto del ignorante como del sabio. Los límites extremos de una habilidad no pueden alcanzar si no existe ningún hombre que tenga total superioridad. El buen discurso está más oculto que la esmeralda, pero puede encontrarse en las sirvientas de los molinos. Si eres un líder a cargo de los asuntos de las multitudes, selecciona todos los hechos que sean benéficos para ti, hasta el punto en que tus propios asuntos no sean incorrectos. La justicia es grande y su adecuación resulta duradera. Esta se ha violentado desde la época en que alguien la creó. A pesar de que existen castigos para los que quebrantan sus leyes, la senda correcta está delante del que no sabe nada. La fechoría nunca ha llevado a puerto seguro. Tal vez sea mediante el fraude como obtengan riquezas, pero la fuerza de la justicia es la que prevalece. Si eres un hombre de confianza a quien un gran hombre envía con una diligencia a otro, sé del otro confiable cuando te mande. Da el mensaje como si estuviese hablando. No te guardes algo de lo que te hayan dicho y ten cuidado de no incurrir en un olvido. Capta bien la verdad y no la exageres. La gratificación, sin lugar a dudas, se repetirá. Lucha por no decir majaderías, ya que un hombre se enemista con otro mediante el lenguaje vulgar. Si eres un hombre recto, establece un hogar y engendra un hijo que complazca a Dios. Si él es correcto y tiende a adoptar tus modales y prestar oídos a tu educación, y sus modales en tu casa son apropiados, y si además se preocupa por tu propiedad, como debería, entonces procura para él toda acción que sea útil. Él es tu hijo. No debes alejarlo de tu corazón. Pero a menudo, la semilla de un hombre crea seres antagónicos. Si él yerra el camino y transgrede sus planes y no lleva a la práctica tu educación, de manera que los modales que muestra en tu casa son vergonzosos, y si se revela contra todo lo que tú dices, a la vez que su boca profiere las palabras más viles, apartando por completo de sus prácticas y puesto que no posee nada, deberás abandonarlo. No es tu hijo en absoluto. En verdad, no nació de ti. Así que esclavízalo totalmente, de acuerdo con su propio lenguaje. Es uno a quien Dios ha condenado desde que estaba en las mismísimas entrañas. Pues bien, aquellos que tengan hijos, espero yo no escupir para arriba, pero es una lección importante. Hijos e hijas, vean cómo desde los años de la antigüedad, del antiguo Egipto, pues tenemos estos consejos que parecen, no quiero caer en un discurso moralista, pero parecen tan cercanos que quizás esta manera te invito a repensar esta historia, quizás nos pegue un poco, ¿no? Obvio, no estoy diciendo que abandones a tu hijo, pero ten en cuenta cómo entonces lo has educado, qué ha aprendido. ¿Se parece a ti? ¿O tú has sido una buena persona? Creo que estas son las cosas que debemos de repensar en la historia de Egipto. Me gustó mucho contarles esto porque el fin de este podcast es llegar a que repienses esta historia, que creías que la historia pues era nada más recordar fechas, y si te das cuenta, he tratado de rescatar ciertos aspectos de la vida cotidiana que no han cambiado. Entonces, como sabes, espero que te haya gustado este episodio. Te reitero, fue muy breve, pero muy significativo, creo. Sígueme en las redes sociales de Repensar la Historia. Ya sabes que estamos en Spotify, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Muchas gracias. De verdad estoy muy asombrado que últimamente estamos creciendo mucho en Instagram, también en Facebook. En YouTube, ahí vamos, poco a poquito, pero si te gustan los videos, súmate a nuestro canal. Y bueno, pues
eh, no me queda más que despedirme y muchas gracias por escucharme o verme o las dos cosas. Y antes de irme, pues te recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia y nos vemos en la próxima.